Enhorabuena, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí cumpliendo la cita de todos los días a las 3:30 de la tarde. Jessica Tatiana, Néstor Armando Alzate y César Giraldo está con ¿Y ustedes. Natalia qué? Y Natalia también está aquí. Es que no me acuerdo el segundo nombre de Natalia. Natalia, pero ¿Natalia qué? González. No, es que yo dije, usted me escuchó bien. Néstor Armando, Jessica Tatiana, César Augusto y Natalia qué. ¿No tiene segundo nombre? González, hombre. No sé si tenga segundo nombre. Es que como yo le dije a usted su nombre, Néstor Armando. Ve, Natalia González, ¿cuál es el segundo nombre tuyo? Ninguno. No tiene. No Es que tiene. esta generación no tiene. Por ejemplo, no tiene segundo nombre. ¿Se ha dado Hey, cuenta? hey. Pero, por ejemplo, nuestro invitado sí tiene segundo nombre. Juan Guillermo. Sí, Juan Guillermo. Bienvenido. Mucho gusto, mucho gusto. Hola, Ya sé que ha Guillermo, estado por aquí bienvenido. varios Gracias días. por esta Qué rico invitación tan que estés rica. aquí otra vez, hombre. Qué rico esta invitación, hombre. Pero Ustedes no son... había que venir de cuadros. Ah, No había que hoy, venir de hoy, cuadros, sí. hoy el uniforme era cuadro, Néstor Sí, sí, Armando. Sí, por eso vinimos de cuadros. Ay, vos no ¿Y viniste de usted vino de cuadros. cuadros pues. también? No, yo vine de cuadritos. Usted siempre me quiere llevar la contraria en todos los programas. Está bien, entonces sí. Oíste, El tema de hoy es maravilloso. Oiga, Vamos pero a hablar de el libro, los taxis en la- Colombia. Las historias del automóvil en Colombia. Este libro es un Este libro, sí. monumento. Estos dos tomos son un monumento. Maravilloso. Una delicia. Sí. Y ahí está compilada la historia de los taxis en Colombia. Sí. Que yo creo que los taxis sí reemplazaron, me imagino, en el mundo a los coches tirados por caballos, ¿cierto? Claro, los desbancaron por completo en el mundo entero. ¿Vamos a ir en orden o qué? Vamos a arrancar en el ¿Cómo? orden. En el libreto César. que diga la directora. Correcto. Sí. Así fue. Pero así empieza la historia. Así empieza la historia. A ver, es que ¿Querés tintico? un Ni para qué cafecito, pregunto. un cafecito rico y dulcecito. No, yo sí, si me Bueno, siento entonces aquí, o sea, aquí yo estaba echando chocolatico, ahorita ya abajo en la máquina. Óigame, le cuento Entonces pues, no tomarás tinto. César, No, señor, empiezan los coches en Francia. Ajá. coches Y- en Francia. Se le ocurre a un alemán hacer la legislación y se inventa un aparato que se llama el taxímetro. Una pregunta, Juan Guillermo. Sí. ¿Los coches en Francia era para la clase alta o, los coches eran... Mira, los coches en Francia eran de los reyes hacia 1500, 1600, pura época medieval. Pero esto se populariza. Esto Sí. se populariza. Hacia 1800 se populariza y cualquiera puede tomar un coche y se establece en 1890 más o menos el servicio de taxímetro Sí. en los coches. Primero entonces para los reyes y luego ya para Sí, el pueblo. luego se pero un momentico, populariza. pero un momentico. Estamos hablando Ahí podemos de ver. carruajes Mire. tirados por caballos. Claro, carruajes tirados por caballos. Por caballos, coches, por coches. caballos. Como Como los el que- taxímetro. Ahí estamos viendo una foto de París antiguo. Esos coches eran los coches que tradicionalmente se movían en París en 1800. Sí. Luego a esos mismos coches les agregarían el taxímetro. Adelantamos la imagen a la siguiente y vamos a ver ahorita con taxímetro. Sí. Ahí Ah, alcanzamos a ver la palabra taxímetro sobre la base izquierda. No, pero espérese. yo Entonces veo bien. eran, mire las dos innovaciones, mujer conduciendo coche. Mujer Y todavía, Conduciendo coche, esto es 1850. en París. En París. ¿usted sabe cómo Y se llamaba? con taxímetro. ¿Usted sabe cómo se llamaba donde va sentado el conductor? Cuente cómo se llamaba. Pescante. El pescante, claro. En el Mire, pescante. el mayor componente era femenino. Podemos Vení, ver otra y mujer. ¿dónde? 1850. No veo bien el taxímetro. Mírelo ahí sí lo ve en primer plano. ¿Cuál es? Que no, ahí de ve. taxímetro. Esto, Ese es el letrero. El Es letrero. con taxímetro. Pero mírelo acá. Ah, el que tiene la palanquita. En el centro al lado del gordo vemos No, respete al señor. ¿Usted por qué le dice gordo el al gordo, señor? el conductor, muy bien co- nutrido. El conductor nutrido. ahí así me gusta. tenía en el centro, puedes ver claramente el mecanismo de taxímetro. En la mano Y derecha, abajo, sí, para los claro. que están en sus ahí casas. decía, chofer, CNVL, taxímetro. Chofer es el chofer, no. Chauffeur. En la foto de la derecha vemos la mujer también con su máquina cuadrada, que era el taxímetro. Se puede ver hasta como la manivela, porque seguro era un mecanismo de cuerda. Eso fue un invento de 1820, Me 1850. imagino que de cuerda y empezaba Claro. a regresar en la medida en que iba Ajá. avanzando la rueda. Entonces, mire, este es el afiche, las tarifas del taxímetro. Eso le quería Y preguntar. aparece ese letrerito en francés, libre. ¿Te has oído esa palabra? Libre. Sí, Ahí sí, está. Palabra latina, libre. Esa sí se debe ver, Néstor Armando, cuál es la raíz de libre. Pero vea, ahí está, libre. Vení, ¿y cuánto valía montar en taxi?
En esa Ahí dice, época, no. mire, la hora 10 centavos. 10 centavos la La hora. noche, tarifa, en la noche, 20 centavos. De Franco. Pero tendríamos que pensar, Juan Sí, Guillermo, franco-francés. una dificultad que tendrían estos coches, porque recordemos que en París en Francia hay estaciones, Sí. ¿cierto? En Europa hay estaciones. ¿Qué pasaría en las épocas de nevada, por ejemplo? No, yo pienso primero, date cuenta que es un taxi cubierto para el pasajero. Ajá. Y el conductor iba aperado con chaquetas y todo como si fuera un peatón. ¿Vos no has visto las películas de Navidad en que aparecen estos carruajes? El chofer afuera. El chofer afuera chupando nieve. A ver, pongámoslo en estos términos. un gabán, pues, un gabán. Un gabán con una capita pequeñita aquí sobre los hombros, sombrero de copa y lleno de nieve. Y lleno de nieve. Lleno de nieve, Perfectamente. claro. Y Bien. los caballos, y a los caballos, por eso usaban caballos resistentes al frío, particularmente percherones. Percherones, claro, caballos de resistencia. Esta misma historia, Juan Guillermo, Sí. se repite, por ejemplo, en el Central Park. En Nueva York se repite, Ajá. posterior, no en exacta. Francia fue pionero en estos temas del transporte. Ajá. Realmente los innovadores en transporte son los franceses. Sí. Lo que pasa es que la industria gringa lo multiplica por 100, Es que 40, 50 años después. el primer carro lo inventaron en Francia y el primer accidentado se llamó Philippe Cugnot. Cugnot. Que el carro tenía una olla grandota para el agua para el vapor. Se llamaba Para la producir el vapor. Fardier de Cugnot. Así es, la Pardier de Cugnot. La Fardier de Cugnot. Y fue el se primero llamaba en que se coche. accidentó, dando una vuelta en una esquina, llegó y ¡prum! Se fue. Y eso fue un escándalo de padre y señor mío. El hombre se fue Es con que- sus huesos es que a era- la cárcel. Es que eso era como una olla pitadora, Como era un una calderín. Sí, era sí, un sí. calderín. Un caldero de esos de sancocho, de paseo de diciembre. Eso era lo que llevaba. Pero Entonces- Cugnot hizo ese es el primer auto de la humanidad, el primer automóvil. Y fue el primer accidente en la historia el primer del accidente. automovilístico. Los pioneros entonces, los franceses. Los franceses son los pioneros con el tema de los taxímetros y de ahí nace la palabra taxi, porque el vehículo que lleva taxímetro es el taxi, así de Claro, sencillo. sí, sí, No había que pensarlo mucho más. Muy Bueno, luego de esto vendrían, esas innovaciones se extenderían por el mundo y llegarían como llegó todo a Colombia. Por la costa. A ver, aquí yo te voy a contar. Primer taxis en Colombia son interurbanos, o sea, entre dos ciudades. Ernesto Duperli, que trae el primer auto a Bogotá en 1903, trae a Bogotá hacia 1909 los primeros vehículos destinados a transporte interurbano. Ahí estamos viendo una foto de los coches en el Parque Berrío, hacia 1890 en Medellín. El mono con gote. Pero, ¿y qué pasaría en Cartagena? Bueno, Cartagena también todavía hoy sobrevive Claro. algunos de los coches. Bueno, esta foto en Bogotá es de los primeros taxis de Ernesto Duperli. Eso es un Cadillac en la Avenida de la República. Eso es una postal que encontré en una empresa alemana que vende postales antiguas. Y esto es hacia 1909. Los primeros taxis en la Avenida de la República en Bogotá eran de Ernesto Duperli. Cubrían la ruta Bogotá-Tunja. La avenida de la República, ¿cuál es? La Avenida de la República. No, ahí sí me corchás. No, ¿No era la es- misma séptima? Ese nombre, la séptima era la calle Real. Uy, No mira sé este, cuál ve. era la República. Bueno, este es un auto taxi intermunicipal de Ernesto Duperli, Cadillac 1909, entre Bogotá y Tunja. Esta es la carretera que la había construido Rafael Reyes para su viaje. Sí, sí, que hizo su primer viaje en automóvil. Exactamente. A partir de Reyes, que en ese primer viaje viaja Reyes con Ernesto Duperli, hacen la inauguración de la carretera, establece Duperli el servicio de taxis. No existían los buses. No, los buses, los No. buses son de los años 30. Existían Bueno, no. las Ahí chivas. Ernesto Duperli establece ahí mismo también. Esa es otra tertulia que haremos después, Néstor Armando. Hacia 1908 trae también el primer taxi. Taxi, pero no Taxi. buses. Pero no Perdón, primer bus, primer ¿Bus? autobús. Haremos una historia completa de la historia del buses. autobús. ¿En serio? ¿Tan temprano? Si no había Primer- carretera. Para hablar de la chiva. Sí, pero es que es en la misma ruta. Es en la misma ruta. Mira los carros de Duperli.
Los Cadillac de 1908, 1909, 1910, transportando pasajeros Bogotá-Tunja. Y mire Estos la son los carretera. primeros taxis. Y mire la carretera, vea. Y no se baja nadie. Pantano hasta los dientes y no se baja nadie. ¿Qué tal? Y mire, los carros jalaban. y los carros jalaban, no, y eran carritos con motores muy pequeños, esos motorcitos de 15, 20 caballos nomás. No eran supermotores, Están no. fregados. Es que, mire, le están echando en camino agua al radiador, ahí se ve con una tetera, la chocolatera como la que usted usa para su chocolate, Sí. ahí le están echando agua al radiador. Y mire la Una elegancia. parada en carretera, esos eran los taxis. Oye, Bogotá, no, y el señor Pero esa Tunja. ida de Bogotá a Tunja era paseo de olla. Era paseo, 4 horas de paseo. En Eran esa 4 época, horas. 4 horas de paseo por ese camino, porque era un camino. Y de las llantas de las que usted hablaba en estos días, Néstor Armando. Son las radiales, véalas ahí. Claro. Tienen radios de bicicleta. Con Inclusive creo que el rin era de madera, ¿cierto? Los rines eran de madera principalmente, eran una hoja de acero, Sí. y los palos eran de madera. Eran ensamblados con un American sistema... La France del Cuerpo de exactamente Bomberos de igual. Medellín. Son ensamblados en un sistema de cuñas donde uno se cuña a los otros como un arco de medio punto, pero en un rin, aplicado al rin. Pregunta. Ese es uno de los primeros autos accidentados, de los primeros taxis de Duperli accidentados en carretera, conducido por el mismo Oscar Duperli, hijo de Ernesto, que se accidentó. Oscar para esa época era un muchacho joven y Pregunta. pues iba a buena velocidad. Un segundito, César, te voy a decir una cosa. Sí. La gente me preguntaba esta semana que si la velocidad es una cosa nueva. En esa época ya se podía andar a 90 por hora, que eso era muy rápido. Es muy rápido. Venga, le pregunto, ¿estos carros cómo se alimentaban desde lo eléctrico? Estos carros traían unas bobinas, en unas cajitas de madera con unas bobinas. Esas bobinas es el principio de la batería. Luego pasarían a las baterías de caucho, pero las baterías de caucho no aparecerían sino en los años 25 en adelante. Sí. Antes eran unas bobinas, Pero- unas cajitas de madera. Pero ya para entonces usaban gasolina. Gasolina y baterías eléctricas claro. en cajitas de madera. Claro. Y estaban hablando ustedes de las llantas, ¿cierto? Que De eran- los que eran- ni siquiera pero eran vulcanizadas, sino ¿Había que- caucho alrededor o cómo era? Sí, no, eran de caucho. Era No, como- las Pero primeras... era como una cinta de caucho pegada No, en el rin, no, yo te voy a contar. Las primeras llantas eran macizas, de caucho macizo. Macizo, eso. Macizo. Incluso los camiones. Primer camión que llega a Colombia, que haremos otra tertulia de la historia de los camiones, 1917 es un camión de llantas macizas como los American La France. Como los del son Cuerpo por eso Bomberos. los traían. Los carros pesados eran de llantas macizas. O sea, no tenían aire. No tenían aire. Los pesados. Pero, Perdón, pero ya existía- pero los franceses inventaron el neumático hacia 1900. Pero un momentico, pero para entonces ya existía el proceso de vulcanización. Sí, Ese caucho ya era había vulcanizado. vulcanización. Ah, bueno, ya había. está bien. Es que, a ver, Michelin y Dupont inventan el neumático muy simultáneamente la llanta de aire. En Francia. Eso es a finales de 1896, 97. Muy cercano a la invención del carro se inventó la llanta de aire. ¿Por qué se inventó? Era muy sencilla la explicación. Ya existía la bicicleta y ese era el sistema de la bicicleta. Lo llevaron al automóvil. No es más misterio. Hicieron ya otras dimensiones y al principio se estallaban con frecuencia. ¿Y por qué? Porque no tenían equipos de medir aire. Entonces inflaban de más, le metían más libras, reventaban los neumáticos. Hasta que a partir de 1910 empiezan a tener medición de aire. Antes echaban el aire a ojo, por tacto. Pasamos del carruaje de caballos a estos primeros taxis que se habían En Así es, Colombia. en Colombia. En Colombia. Bueno, luego de Ernesto Duperli, entonces Ernesto establece el servicio de taxis intermunicipales. En Aparece en Bogotá. Aparece el primer taxi como tal, citadino, urbano, en una ciudad, la ciudad de Cúcuta, 1912. Un italiano que se llama Ernesto Raffo trae por Venezuela, pasando por Puerto Villamizar, rumbo a Cúcuta. Él arma el primer carro y es un Ford modelo T. ¿sí? Forte. Ahí yo creo que este es el carro. Ernesto Raffo. Ese es Ernesto Raffo y su taxi en Cúcuta. Primer taxi urbano en Colombia. Y ya, 1912. y ya son llantas inflables. Tiene llantas, Ya claro. son llantas. Con neumático, 1912. Enrique Raffo es un italiano emigrante que se instala en Cúcuta y como era un tipo de buen nivel académico, le solicita al alcalde de Cúcuta monopolio
Le hace Sí. firmar un contrato donde él es el único que puede tener taxis y era el único carro en la ciudad. Y establece el servicio de taxi con el carro. La ciudad le hace un paro y le quiebran las farolas, le quiebran los vidrios, porque Rafo pedía una tarifa muy alta. Pues que nosotros bien montañeros. Al alcalde le toca revocar la medida de exclusividad al servicio de taxis de Rafo. Al año le tocó revocar la medida. Y seguía siendo un solo carro. Y no había sino uno. Entonces Rafo, y después Rafo trajo otro y otro y otro. Y bueno, esas fotos son de época. Estamos Sí. hablando de 1902. Mire esa fotografía de gran valor testimonial. Se imagina el lujo de que te recogieran en taxi. O sea, el lujo. Mire, este es el carro de Rafo Uf. en las carreteras. Esa vía la estaban abriendo con destino hacia Villa del Rosario. Venezuela, hacia Venezuela. Sí, Venezuela. Eso es una división de la carretera central del norte que tenía por objetivo ir de Boyacá a Caracas. Una pregunta, Nunca ¿el Ford- llegó, no ha llegado todavía. El Forte siempre era negro. No, el Forte, bueno, la historia es esta. Henry Ford, el primer modelo que hace es el Ford Modelo A, que lo ensambla entre 1900 y 1914. Y era de colores, era rojo, era de todo. Pero él establece el ensamblaje en cadena. Claro. Y para el ensamblaje de cadena 1912-13, él dice, todos los carros negros. Toma Para que me decisión. rinda, Para para que- que me rinda la producción. Para que sea Para industrial. hacerlo económico. Ajá. Y los, surge el Ford, Forte. y los Forte del 12 al 27 fueron todos negros. No Por hay- dicho, Estados Unidos era negro. los autos eran negros. Pero, Porque pero como todo el mundo compró... pero el tipo logró pasar a ser un fenómeno. El carro pasó de valer $800 a valer 490. Entonces el tipo inundó a Estados Unidos con carros y desarrolló el Empezando país. por sus empleados, que creo que a cada uno le entregó su carro, se le iba Claro. deduciendo por nómina y con Así eso empezó a mostrarlo en todo el país y todos empezaron a comprar. ¿No es la historia No, así? y sobre todo que la gente cogió confianza en una cosa que era nueva. Es que el vehículo era nuevo en los Estados Unidos también. No solo Colombia disfrutó de la novedad del auto, en los Estados Unidos mismo la industria automotriz, que creció muchísimo en el 10 y en el 20, era nuevo. Entendiendo y se inclusive que a masificó. comienzos del siglo XX todavía en Estados Unidos se cabalgaba y se montaba en tren. Mucho. Pero todavía era caballo y tren. No, los ferrocarriles fueron muy importantes. Claro. Y la familia Rockefeller estuvo detrás de los ferrocarriles y protegió su negocio, lo supo proteger. Todavía hoy sobreviven los ferrocarriles de Estados Unidos. Allá nunca pasó como en Colombia, que los ferrocarriles desaparecieron por las presiones del transporte masivo y de la carga. No sé si me voy a adelantar, pero le pregunto. ¿Qué hay? ¿Los taxis tienen ese color negro característico que nos tocó por allá en el 70 o en el 80? Ahorita lo vamos a ver. Y luego esa transición al amarillo. Ahorita lo vamos a ver. que si Más más adelante adelantico. no, si ahorita quieren lo lo vemos, hacemos ahorita lo adelante, vemos, no sí. nos adelantemos. Sigamos con la siguiente imagen. Bueno, les quiero contar. Entonces, después de Enrique Rafó, a Colombia pasa un fenómeno, porque es que Colombia es un país de cosas muy simpáticas. Mire, en Bogotá se establece Pradilla Hermanos. Pradilla Hermanos es la segunda agencia del país después de Ernesto Duperli. Duperli es la primera agencia de autos del país con Cadillac. Pradilla con Ford. Se establece en 1914 en Bogotá. ¿Qué hace Pradilla Hermanos? Primero, crean, luego de una cosa inesperada, en aquella época hubo un verano inmenso y los vehículos los Forte los traía Praco por el río Magdalena. Pues en un verano se secó el río Magdalena Claro. y se les quedaron 120 Forte en Barranquilla represados. Y 6 meses sin poder vender tenían que carros en traerlos Bogotá. hasta Honda. Hasta Honda, pero Y de no había Honda. barcos, no había cómo navegar porque no había agua. El río tuvo un verano histórico. Creo que incluso todavía hoy, en los últimos 30 años, no ha tenido un verano de ese nivel, que no haya cero navegabilidad. Cuando los carros llegan a Bogotá 6 meses después, las ventas pegadas, que dicen entonces Gustavo Pradilla y su hermano, Antonio María Pradilla, dicen, vamos a establecer con 20 carros de estos el servicio de taxis. Y entonces esta es la publicidad de ellos de aquella época. ¿Es la primera flota entonces? Ellos establecen la publicidad. Entonces la foto que veíamos ahorita, si nos devolvemos, eran en aclárame el... esto. Como se represaron los carros y llegaron a Bogotá, No los se pudieron vendían. vender, entonces dijeron, como no vamos a venderlos, vamos a montar una flota de taxis. Bueno, Esa es la idea. entonces, de los 120 carros que llegaron ya con ellos a Bogotá cuando pasó el verano, ya cuando hubo invierno volvió a subir el río Magdalena, pudieron llegar, y esta foto ahí vemos los carros de Pradilla,
Convertidos en taxis, estamos hablando de 1926, en la Plaza de Bolívar. Ahí lo Todos podemos Forte. ver. Todos Forte de Pradilla, pero es que la historia es esta. Ellos deciden coger 20 de los 120 y ponerlos de taxi. Y fue tal la acogida. Es de cuenta de ellos. Ellos De montaron cuenta una de ellos empresa montaron la taxis, primera flota de porque taxis no podían venderlos. grande de ciudad. Una flota grande con 20 taxis. Fue tanto el éxito que ¿sabe qué dijo Gustavo Pradilla? Pongamos los otros 100 de taxis. Entonces fue una sobreoferta que diríamos, para esa época fue una locura. Entonces Bogotá tuvo de un día para otro 120 taxis de una misma compañía. El éxito fue total, fue total. Aquí vemos, esos son los taxis en la Plaza de Bolívar en Bogotá. Y también, Ya están en Bogotá los primeros camiones de esta acreditada marca, Ajá. cuyas características mecánicas y fabricación han sido adaptadas a nuestras carreteras. No olvide que es el más económico sostenimiento. Visite nuestra oficina y le haremos una demostración. J. Gutiérrez, calle 12, número 197. Oí la nomenclatura. Claro. Calle 12, número bueno, 197. don José del Carmen Gutiérrez, que es el primer importador de Renault a Colombia, Sí. establece uno de las compañías del sistema de taxímetro. Es el primero en tener taxímetro. Ojo, los otros tenían taxis sin taxímetro. Era una tarifa a arreglar con el conductor. A cuadrar. Pero José del Carmen Gutiérrez, que era el agente de la agencia Renault en Bogotá, establece el primer servicio de taxímetro en Colombia, con 3 taxis marca Renault en el Parque de Bolívar en Bogotá. Aquí estamos viendo, pleno 1921, Parque Berrío. Mire qué linda esa fotografía, porque aquí vemos la construcción del edificio Lano, que fue terminada en el 22. Estaba en plena construcción del edificio Lano, construido por el famoso personaje de la Sociedad de Mejoras Públicas, Ricardo Lano Estrada. Entonces, bien. esta foto del año nos muestra a los taxis ya completamente apoderados del Parque Berrío en Medellín, y estamos hablando de 1921-22. Él es Juan Guillermo Correa, escritor del libro Historia del Automóvil en Colombia. Estamos hablando hoy de la historia del taxi, del amarillito, del negrito. Una pausa y regresamos. Aquí estamos. Enhorabuena. Juan Guillermo Correa nos acompaña en el día de hoy, el autor de este libro que es de las historias del automóvil en Colombia, pero hoy Espectáculo. estamos concentrados en los taxis. Si usted se perdió la primera parte de nuestro programa, hicimos un recorrido desde Francia hasta Bogotá. Hasta Bogotá en los años 20. Sí, señor. ¿Y vamos como en el 26 o ya Vamos, llegamos a- vamos en el A 26. ver, hagamos una recapitulación. Sí. Los caballitos del mono Congote y los que estaban ahí en el parque de Berrío a principios del siglo se tuvieron que ir con su cagajón para otro lado, llegando a los años 20 o desde los años 15. Se fueron yendo a las poblaciones. Es como lo que pasó con los buses de escalera. Yo acabo de estar en un paseo de Urrao y Urrao todavía está lleno de buses de escalera. ¿Y las chivas? Antes, las chivas. Ve, hombre, yo vivo en Guarne y de la vereda donde yo vivo al pueblo hay que ir en escalera. Claro, yo voy en escalera. ahí está. Lo mismo pasó con los coches. Los coches fueron migrando del Parque Berrío a Belén, a la América y luego a los municipios. Y de luego... Y entonces se posicionaron entonces Claro. estos. Estos sí, claro. Aquí podemos ver, esta es una foto de Melito Rodríguez espectacular. Ojo, donde ya existía el autotax, que era el teléfono número 1. Estamos hablando de 1917, ¿Cómo así 18. que, cómo así pero que el un momentico, teléfono vení. número 1? Teléfono 1, era un teléfono con un solo dígito. Ah, uno marcaba el 1. Marcaba el 1 y ya, No. te comunicaba con autotax. ¿Y cómo le paga el número que Increíble. tenían? El número Vea, 1. Autotax de 7 puestos, de O de 5 cinco puestos puestos. o uno de sus lujosos coupés. Pero mira que hay conviven Entonces, mira la- todavía, pero claro. conviven todavía los taxis Con los carruajes. con los carruajes. Velos Esa ahí. es una foto donde hacia la derecha todos los taxis y a la izquierda los coches, carruajes tirados por cochero. Ojo, los cocheros nunca en Medellín tuvieron taxímetro, que en París habían coches con taxímetro. Estos eran coches por conveniencia, pues, o un arreglo. A convenir. A convenir, sí. A convenir. Esta es una foto histórica de Medellín de los años precisamente entre el 17 y 20. Se conocen los autos, para que lo sepas, Néstor Armando, porque los de los años hasta el 22 no traen bumpers. Entonces, cuando ves una foto de autos antiguos y no tiene bumper, es del 22 para atrás. ¿En serio? Y los bumpers se inventan del 22 para acá. Y eran de madera.
eran de varillas, le ponían tubos, en un comienzo Y tubos de amarrados. Pero también madera. También había madera, claro. Entonces mira, ya esta foto es del 22 y alcanzas a ver unos tubos haciendo la vez de bumper adelante. ¿Sí alcanzas a verlo? Sí, sí, sí. Estos son los taxis ya en el Parque Berrío 1922 en Medellín. Ojo, ya a partir de esa época los autos dedicados a taxis eran autos lujosísimos. Ya. ¿Por qué? Porque eran taxis individuales. No es de la flota individual, es individual, es que cada taxi tenía un propietario y cada vez traía uno más lujoso que el otro. Entonces había una rivalidad por traer un auto más lujoso para quedarse con la clientela. Pero me estás diciendo el 22, ¿cierto? En el 22. O sea, que en ese momento ya por lo menos estaba funcionando una de las líneas del tranvía que iba Sí, míralo ahí los rieles. ahí hasta, están, ahí están hasta los la rieles. Independencia, hasta, Ahí los ves, hasta el claro. bosque de la Independencia. Bueno, además aparece este aviso de prensa donde Tax Medellín necesita conductores. A ver, Choferes. bajo de la dirección de un nuevo experto le enseñamos mecánica, pintura, carrocería y conducción de carros. en corto tiempo. En corto tiempo y por un precio módico. Es que no habían conductores de taxis en la ciudad, había que ¿Estamos formar hablando eso. de qué año? Eso es 1922-23. Y mira, ya los teléfonos eran de 4 cifras. Marca el Claro. 1062. 1062. Entonces se necesitaban conductores. Increíble. Bueno, todavía hoy se Darío, necesitan- ese fue el primer empleo tuyo. todavía se necesitan conductores. Ve, Darío otra vez aprendió a manejar ahí, Darío. Siguiente. ¿cómo así? Todavía se necesitan conductores, todavía los buscamos, muy bien. Bueno, hacia los años 20 se establece en Bogotá. Antonio Puerto trae estos son de 1922, y Antonio Puerto monta la compañía muy organizada con autos de lujo en Bogotá, que se llamaba Pero Taxi ponele- Ideal en Bogotá. Pero ponerle cuidado, la publicidad. Ajá. En estos días ha sido inaugurada la nueva empresa de Taxi Taxes, que pertenece al progresista caballero don Antonio Puerto. Ajá. Esta empresa cuenta con automóviles de lujo de la conocida y acreditada marca Dodge. Dodge, exactamente. Entonces Puerto no se conformó con montar una empresa de taxis, montó dos, Taxi Ideal y Taxi Taxis. La una más lujosa que la otra. Mira, Taxi Tax, que es la sociedad cooperativa, y la mira publicidad era de Rendón. Linda, linda, de Rendón, claro, el caricaturista de Río Negro. velo. Todos los avisos de Taxi Tax eran de Rendón. Estamos Estamos- rendidos, no podemos más. Y a pie seguiremos y no es Taxi Tax. Y este es uno de los autos de lujo. Mira, este era un Landau que se conocen por ese emblema atrás y la ventana ovalada para el pasajero. Era Landau. un auto semilimusina, donde el conductor va adelante, tiene un vidrio separador que se llama en paisa apartaguaches. Apartaguaches. El apartaguache, así le decían en Bogotá. Que en Nueva York creo que todos los taxis tienen eso, ¿no? Tienen apartaguache. El apartaguache, así lo llama, es una palabra bogotana. Apartaguaches. Resulta un poco ofensiva, pero ese es el nombre. Claro. ¿Cómo Y le va- parece? Para que los Para pasajeros que pudieran el hablar pasajero hablara con su novia y el conductor no se enterara del diálogo. ¿Pero quién era el guache? El chofer. apartaguache, no sabemos. No, pero si era de la clase élite bogotana, era el Claro, conductor. claro. Bueno, aquí vemos en Pereira. Esta es la famosa Parque Victoria, o llamado Plaza Bolívar. Donde está el Bolívar desnudo. Claro, mire los primeros taxis en Pereira, qué belleza. Mire la carretera en tierra, se alcanza a ver en tierra la carretera en Pereira. Y pues el aviso de pueblo que era fundamental, sastrería. Eran uno de los oficios más importantes de la ciudad. Entonces estos son los taxis en... Oíste, vos mereces más tintico, ¿te doy más Hombre, tinto? No, enseguida. Terminamos con este café. Bueno, Expreso Yarumal Sonsón. A ver. Momentico. De Yarumal en el norte a Sonsón. No, Medellín Sonsón y Medellín Yarumal. Y a 2 Y pesos, había, ve. mire, y había dos razones, mire, y esa era la calle Boyacá, alcanzas a ver la Veracruz ahí al fondo. Claro. Ahí paraban los taxis que trabajaban Expreso Yarumal y Expreso Sonsón. ¿Qué sucedía? Diócesis de Sonsón y diócesis de Yarumal. Ahí van los taxis. Es que las diócesis eran las principales. Claro, Eran las claro. principales. O sea, Medellín y Sonsón y Yarumal. Pero el pasaje valía un cojonal. ¿2 Dos pesos? pesos. Era un Ah, cojonal de plata. Pero es que, mira, estos son un Nash de lujo. Estamos hablando de 1928, 1930. Vas a ver ahorita, en otra diapositiva, la llegada de estos autos de Ven, lujo son- a Medellín. Nash limusinas. Car Power. Claro, eran faetones. Esa carrocería se llama, depende de la marca, si es Cadillac, se llama Touring.
y si es Lincoln se llama Phaeton. Bien, pero ¿y el techo? La es carpa era una carpa, es que eran carros hechos pues para la época, que no eran cerrados. Inicialmente los autos no eran cerrados. ¿Cuándo aparecen los autos cerrados? Cuando aparecen los caminos tan polvorientos que la gente... Tenían techo, pero eran abiertos Sí, por los lados. eran abiertos por los lados, con carpas, venían carpas por los lados. Pero pues eso lo hacía más económico el carro y más liviano. Y el ensamblaje mucho más fácil. Traer carros desarmados con carrocerías completas era muy difícil. Por eso los primeros carros todos vienen de carpa, porque era más fácil el ensamblaje. Y todo a gasolina. Toda gasolina. Aquí vemos, esto es la carretera Medellín-Cisneros. Sí, llegando, pueblo. ya había túnel de la quiebra. Esa es la llegada, foto de Melitón Rodríguez, cortesía de la Biblioteca Pública Piloto, esto es un testimonio fotográfico divino. La llegada de los taxis Nash importados para la flota Yarumal Sonsón. Vehículos lujosísimos de 7 pasajeros. Pero vení, perdóname un segundo. Míralo, mira la foto. Sí, pero bueno, eso es la subida a la quiebra. Es la Claro, subida a la quiebra, subiendo pero la quiebra. Mire cómo eran esas curvas y mire el ferrocarril lo que tenía que hacer. Muchas veces para poder llegar hasta la estación del Limón tenían que hacer unas curvas impresionantes de 2 y 3 kilómetros casi que como una S que volvía al punto de partida. Mira otro aspecto de la llegada de los primeros esa taxis. es la quebrada que baja del Limón. ¿Oíste? Pero ya la carretera estaba de Santiago, ya pasaba la quiebra y llegaba a Medellín. Sí, ya había túnel. No, por eso te lo pregunto. Sí, ya había Porque túnel. si había túnel, entonces me imagino que estos carros los pasaban en ferrocarril por el túnel. Sí. Ya había Porque túnel. hasta el Limón había carretera. Había carretera y los De ahí pasaban por el ese- túnel. Ah, bueno. Mira el Nash de Nicanor Restrepo Callejas. Era uno de los taxis más lujosos de la ciudad y era distribuido en Medellín por Pedro Estrada. Ese es un- Este Nicanor era el papá de Nicanor Restrepo y de todos estos Sí, de estos Restrepos. mismos, dueño de ese taxi Nash. Eso era un auto lujosísimo en la ciudad de Medellín para aquella época, una Pedro limusina. Estrada. Ese no era el Ajá. que es dueño de un edificio, era el dueño de un edificio que hay en el centro que se llama Pestrada. El mismo y donde los Y que fue uno de los que fundadores de la construyó- compañía de empaques. Y que fue uno de los que ayudó, pues, o que puso plata para construir el Palacio Egipcio. Ese sí no sé. Pestrada. Puede ser, los palacios egipcios son los mismos de la óptica Santa Lucía. Claro, De los claro. Estrada, la óptica Santa Lucía. Sí, eso. ¿De dónde viene el Nash? El NAS es un carro norteamericano. Es un carro norteamericano. A Colombia llegan eminentemente carros norteamericanos y muy poquitos carros europeos en los años 20, muy pocos. Realmente el comercio con los Estados Unidos era abundante. Y todos los colombianos iban a Nueva York a montar oficina y a traer mercancías, los colombianos empresarios grandes de los años 10 y los años 20. Entonces por eso se vuelve un polo de desarrollo Norteamérica para nosotros. Mire, esta foto de Jorge Obando son los taxis al lado del Teatro Junín, y ahí estamos hablando de 1930, carros lujosísimos. Este es el Salón Majestic, ese es Ajá. Junín. Sí, Ese es Junín, ¿cierto? ese es Junín. Este Ahí es el está. Salón Majestic, Ese- el teatro. Esa es la avenida 1 de Mayo. Lo que dice Tom Esa es la avenida Espiga 1 de Mayo con ¿qué es? Junín. ¿Qué es Con Tom? Junín. Lo que dice ahí Tom Espiga, ese es el Teatro Junín. Sí, ahí es el Teatro Junín. Es. Pero vea, ahí hay un detalle importantísimo. Mire esa foto de la derecha, esa cajita de madera era el teléfono de la flota de taxis. Ahí era donde respondían. Ahí Cuando contestaban la llamaban. llamada, cuando llamaban al número 10 o al 20, que eran los números telefónicos redondos. Esa foto, que es la de izquierda, es una foto que me dio Oscar Jaime Obando, de su padre Jorge Obando. Entonces uno esa- llamaba y le respondían ahí, él Ahí. decía, taxi a la orden. Ahí le contestaban, los mismos taxistas contestaban, eso no tenía operadora, Ya el te lo mismo mando. taxista. Y ahí estamos hablando más o menos 1930, una foto espectacular. Y el árbol era donde tenían clavado el casillero telefónico. Pero en ahí, Medellín- en la otra foto, En Medellín en esa época no se robaban un teléfono. El Pierre Sarroux es un auto de mucho lujo. Con ese auto establecen el servicio de taxis a Santa Rosa de Oso. Los Stotts, carros lujosísimos, montaron una compañía que se llamaba Taxi Stotts, con el teléfono 500 en la Plaza de Bolívar, frente a la catedral. Típico automóvil de los gángsters de los años Claro. 25 y 30 de El auto Al de los Capone, Sportmen. sí. Mire, carros de lujo, 7 puestos, especiales para servicios de familia, suaves, elegantes, distinguidos y cómodos. En la página del Centro Tax Medellín publicó las tarifas. A Chipre 20 centavos, al Club Campestre 40 centavos, a Zúñiga 60 centavos. A la tablaza valía, es que la tablaza era muy lejos, 1.60. A Envigado
A Caldas 2, pero a la Tablaza 1.60. A la Estrella 1,20. Primavera es después de Caldas, ¿sí o no? Sí, señor. 2,30. 2,30. Increíble. Claro. Acevedo, 20 A la centavos. Cárcel valía 20. 20 centavos, 20 centavos. Esas eran las rutas que cubría Taxi Medellín. Loreto. A la América no paga. Ah, ¿no pasa o no paga? Belén y la América no pasa. A Copacabana 1.40. A Robledo no pasa. Antes de pagar los extras, haga registrar del chofer valor en la casilla del taxímetro. Dice el aviso. Teléfono Taxi Medellín, 20. mire los números telefónicos, el 2901. Sí. Estos ya estamos hablando de los años 0001 y 02. de los años 30. Bueno, Hay en los 4 años días. 20, la primera gran compañía de taxis la funda Gonzalo Mejía. Trujillo claro. y se llamó Taxi Imperial. Gran pionero en El más Antioquia. grande líder cívico El más del grande, siglo XX en él Medellín. crea la primera gran compañía de taxis de Medellín, se llama Taxi Imperial. Ese señor Es fue el que primero. hizo el aeropuerto Olaya Herrera, fue el que hizo la carretera al mar, fue el que hizo el Teatro Junín, el Salón Majestic y el Hotel Europa, que era el conjunto. Bueno, devolvemos esa fotico. ¿Usted qué opina, Néstor Armando, de la foto que teníamos ahí en A pantalla? ver, volvámosla a ver. ¿Cómo me parece? ¿Usted conocía esta fotico de este ángulo? No, Bueno, no. ahí ven los taxis, al fondo el tranvía. Claro. Ahí ya estaba el Taxi Imperial de Gonzalo Mejía Trujillo. Estamos hablando de los años 30. Primera gran compañía. Gonzalo Mejía funda los taxis hacia 1926-27. Funda Taxi Imperial y se convertiría en una compañía muy importante. Y aquí lo vemos. Este es el Taxi Imperial ya en los años 50 con los conductores debidamente uniformados. Ya tenemos bumper. No, ya en los años 50 ya había Pero carros. miren los automóviles. ya- Automóviles, Chevrolet, Pontiac, básicamente General Motors, los taxis. Y esa es la flota de Taxi Imperial. Esta es una foto que nos dejó el gran fotógrafo, fotoreporter, ¿Qué tiene? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. ¿Qué tiene arribita el carro que como una sirenita? ¿Qué es Tenía eso? como una sirenita, sí, en el capó. Hay como una sirenita, un emblema de taxi. Pero es Que que ese decía emblema, si estaba libre o no, creo que era una luz. si estaba prendido, era porque iba... Es que porque estaba sí. libre. Es que antes era Si se apagaba era porque estaba ocupado. Ahora a uno le toca adivinar, pero antes era fácil porque uno veía si estaba prendido o no. Si estaba apagado el taxi, estaba Si libre estaba o no. prendido, estaba libre. Así Claro. es. Y me acuerdo que Hombre, también eso lo había un eliminaron sistema. y no hay razón. Sí, claro. No hay razón para haber Y había otro eliminado. sistema que era ya mecánico, que era Claro, una salía paleta. libre La o no. banderilla que llamaban. Una La banderilla. Ajá. Pero ese era de parte del taxímetro Adentro, para ver que estuviera marcando o no estuviera marcando. Los famosos taxímetros ALDA. No, y ahora es más Importados. complicado, porque como todos tienen este protector acá atrás, ¿cómo es que llama eso? Sí, la cabecera. La cabecera. Uno mira el taxi y ve ese protector y dice, "Ah, va lleno, va... pues". Va lleno, usted no sabe si va. Si va libre o la no. luz en el techo la eliminaron sin razón. Sí. Sigamos. No, sigamos con otro tinto para usted que es que no Bueno, le- vamos a tomar el otro Sí, cafecito. listo, Venga, una verá, pausa. Por favor. Ah, Ya, no, a ver, ahí vale. tiene café todavía. No, Aquí hay tiene café. café, lo que no tiene es comas. Ni puntos. Una pausa y regresamos. Últimos 10 minutos con Juan Guillermo Correa en nuestro programa en el día de hoy, hablando de la historia del automóvil en Colombia, especialmente de los taxistas. Y creo que en estos 10 minutos tenemos que acelerar un poco nuestro vehículo, Ajá. porque tenemos que llegar a la actualidad. ¿Listo? Bueno, Aquí vamos a estamos, hablar, ¿dónde? vamos a hablar de los taxis rojos rápidamente. En los años 30, Leonidas Lara estaba quebrado. Era el distribuidor de Studebaker en Bogotá. Esta es la estación de gasolina de Leonidas Lara. Y estaba quebrado y envía a su hijo a Nueva York. Y en su viaje de bodas aprovecha para el hijo ir a hablar con Studebaker que le den mucho dinero. Y Studebaker le da 5 años de plazo para la deuda y le dice, y además hay 100 carros rojos que me devolvió una compañía de renta de carros que se quebró. Hay 100 carros rojos, quiere que se los venda, se los pide otros 5 años. Y dijo, listo, me los llevo. Y llegó a Bogotá y montó esto que vemos en la cámara, taxis rojos. Eran propiedad de Leonidas Lara, eran las limusinas más lujosas de la ciudad. Colombia nunca... Studebaker. Studebaker, todos eran Studebaker. Nunca había visto Colombia taxis más lujosos que los taxis rojos. Los conductores eran con kepis, con saco, chaleco, abrigo, guantes. Eran elegantísimos. El alcalde de aquella entonces, 1935, Gaitán, Jorge Eliezer. Jorge Eliezer Gaitán, al ver el lujo y el éxito de los taxis rojos, saca una ley donde todos los conductores de servicio público, tanto de buses como de taxis, se tienen que uniformar. Pues le hicieron un paro Y lo tumbaron. y lo tumbaron, tuvo que renunciar. Esta es foto
de 1936, la Plaza de Bolívar en Bogotá con los taxis rojos de Leonidas Lara. Entonces Leonidas Lara se convierte en un hombre importantísimo en la industria del taxi, en la industria del automóvil. Luego, en pocos años paga la deuda y se haría millonario con la compañía de los taxis rojos. Usaban emblemas como eslogan, como era el que usó Gardel cuando vino en 1935 a cantar a Bogotá, usó un taxi rojo. Y los emblemas de lujo eran total. Aquí vemos a la izquierda, solo 2 pesos. Vale hoy un viaje de ida y vuelta al aeródromo de Techo en un taxi rojo para recibir al famoso tanguista Carlos Gardel, que viene acompañado de Domingo Riverol, Guillermo Barbieri y José Aguilar. Y luego, hacia allá los años 40, una remesa de taxis rojos llegó a Bogotá. Bueno, los taxis hasta los 60 vienen en múltiples colores. Esta es una fotografía de los taxis rojos en Bogotá de Leonidas Lara en un desfile de aquella época. Todos los taxis rojos eran Studebaker de los años 30. Bueno, ¿qué pasaría luego? Hacia los años 60, hasta los 60, los taxis eran autos importados bajo regímenes especiales, establecidos por Gustavo Rojas Pinilla, y tenían un tratamiento arancelario particular. Y les exigían perforar en el tablero la palabra taxi para que no fueran usados para uso particular. Sin embargo... Pero había libertad para el color de los... Porque los autos rojos de Leonidas Lara, pero había libertad para que... los de Leonidas Lara eran rojos porque fue un saldo que compró rojo, pero los carros eran de color libre hasta los años 70. Entonces en los 60, la CADA, por ejemplo, vendía estos Chevrolet. O la Ford vendía este Ford, que era el Ford Fairlane, que era un automodelo 61 muy lujoso. Carros se hicieron populares en Medellín. Estos taxis los vimos caminando hasta el 80 y tanto, hasta el 90. Hasta el 90 los vimos caminar estos taxis. Darío manejaba uno de esos, bueno, yo monté en uno de esos. Vimos los de Soto, los Comet del 60 traídos por Mercoville. Este era el famosísimo taxi Plymouth importado por Buraglia en los años 60. Todavía se conservan estos. Estos más populares en Medellín. Bogotá. Fueron muy populares. Mire la fotografía de la iglesia del Poblado con los taxis de Soto del 61 en la iglesia del Poblado. Mire qué belleza. Una foto documental muy linda. Pero es que esa foto del Poblado nos tocó, César. Sí, claro, a nosotros nos tocó. A vos también te tocó. A mí también me tocó. Claro que nos tocó. Bueno, y aquí los Chevy Biscayne del 62, lujosísimos, en la ciudad de Medellín. El Chevy Biscayne era un taxi, un sedán de lujo, y venían en múltiples colores. ¿Y cuándo se vuelven negros? Bueno, hay una legislación nacional que regula los taxis a partir de los 80. Y los taxis en los 80 se convierten primero en negro. Este es Uriel Rada, el padre de Darío Rada, periodista conocido de ustedes. Claro. Darío Rada. Con su taxi Fairlane en la iglesia de la Veracruz. Eso era un vehículo lujosísimo para aquella época. Mira la placa. Lujosísimo. La placa de 5 dígitos y roja era una placa ya nacional. Son los negros. Bueno, y estos son los taxis negros de los 70. En eso llevaba usted a las novias a la casa, Néstor, ¿sí o no? Es el Dodge Dart, que se establece como el sedán de lujo en los 70. Entonces los taxis eran negros de techo amarillo. Pero mira el de la izquierda. El de la derecha era el famoso Checker usado en los Estados Unidos. Ese taxi no fue popular en Colombia. Lo que pasa es que esta es la sede... se usan en Nueva York. Sí, esto se usa en Nueva York. Lo que pasa es que esta es la oficina de Uldarico Peña en Bogotá, dueño de la compañía más grande de taxis. Uldarico falleció en mayo de este año. Ese era el carro de Ángel, bueno, ese 18. Y esto es el Renault 18 taxi y el más célebre de todos, el Chevette. Es el taxi más vendido de Colombia. El Chevetico. Es el auto que más sensibilidad ha levantado. Ese carro es el más fino, y el más durable. Era 1600, ¿cierto? Oiga, la revista Motor era 1600 y 1300. La revista Motor hizo un concurso, ¿cuál era el auto más popular en Colombia? Y ganó el taxi Chevette. Más que el R4. Más que el R4, ganó el taxi Chevette. Algunos dicen que hizo trampa. Luego, hacia los 80 ya aparecen los taxis amarillos. Y el Mazda. Cambia hacia, esta es una foto del 85, y ya donde aparece el taxi amarillo que hoy tenemos y todavía. El Chevette. Y este es el Chevette, ya Chevette amarillo, ya no es Chevette negro y no Chevette amarillo, ya de los años 90. Entonces, este se popularizaría y se convertiría en el ganador en las calles colombianas como el taxi más popular, y todavía sigue siendo el taxi más popular. Este es el señor Uldarico Peña, el empresario más grande de la historia de taxis en Colombia, dueño de la empresa Tax Libres. En Bogotá. 35.000 taxis afiliados a su compañía. Montaba alcaldes, ¿se imagina? Uldarico Peña... Creo que él llegó a ser alcalde de Bogotá. Si no hace leyes, movía senadores, modificaba las leyes a su amaño.
ha sido el rival de Uber en Colombia. Él ha sido el mayor opositor a Uber. Él ya falleció. ¿sí? Ya falleció en mayo de este año y sus hijos heredaron la compañía y sigue siendo taxis libres, 35.000 taxis afiliados, la compañía más grande de la historia de Colombia en taxis. Juan Guillermo, último minuto de nuestro programa. Dígame a ver, César. Para que hagamos un resumen de lo que acabamos de presenciar en nuestro programa Enhorabuena. La verdad, ¿qué sería del mundo sin el taxi? El taxi es fundamental. Es fundamental porque es el recurso que tiene cualquier persona y en los problemas de movilidad de una ciudad como Medellín. Cuando hay restricciones de pico y placa, pues el taxi es un elemento a tomar. Cuando hay días sin carro, el taxi es un elemento a tomar. El taxi es una Un flexibilidad amigo mío total. dice, ¿yo para qué voy a comprar carros si tengo 25, 30 mil Ese amigo, amarillos que... no sé quién es ese amigo suyo, don Oveimar Muñoz Ceballos siempre dice Si eso. tengo 25, 30 mil que son míos y yo los cojo cuando me da la gana y me bajo de ellos cuando me da la gana. El taxi es un servicio que se estableció en el mundo entero, que ya tiene más de un siglo de existir y perdurará muchos siglos más. Es un servicio Y extraordinario. yo creo que en el futuro el taxi va a adquirir más protagonismo del que tiene ahora cuando la gente entienda que el particular debe quedarse en la casa y acudir al servicio No, y público. cuando el taxista entienda que va a tener que tener opciones de taxis lujosos que pide el consumidor de hoy. Sí. Si hay opciones de taxis lujosos, la pelea con los amigos de Uber no existe. Taxi debe ofrecer servicios de gama alta. Así es. Usted quiere un taxi con aire acondicionado y le vale más, usted lo paga. Claro. Juan Guillermo acabó. Gracias. Acabó. Nos queda pendiente el de los buses, La historia el de los buses, camiones. Historia de los camiones. Mañana Hay algunas hablamos de más. su libro, Y vea. el libro mío. Y del libro suyo. Que sale, que No, ya pero salió. Es que ustedes no tienen ni comas ni puntos, no, pero hablamos muy rico. Ah, no. Gracias por venir, enhorabuena, hasta pronto.